En esta tarde, antes que nada, quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Que tengan buenas tardes. Me da mucho gusto el ver sus rostros, el verlos alegres, contentos. Muchos de ustedes a lo mejor vienen afligidos, pero déjenme decirles que la palabra de Dios siempre trae consuelo, siempre trae exhortación, ánimo y también trae exhortación para hacernos reflexionar acerca de cómo estamos viviendo. Y hay desafíos en la palabra. Ahora vamos a estar estudiando el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del versículo 15. Vamos a estar estudiándolo para ver qué nos dice la palabra acerca de cómo debe de ser un cristiano. Vamos a ver los desafíos que debe de presentar un cristiano y cómo debemos de comportarnos ante esos desafíos. Vamos a estar viendo, vamos a hacer énfasis estudiando el versículo 15 de segunda de Timoteo capítulo 2. Pero antes quiero hacer voy a leer del 1, segunda epístola a Timoteo, capítulo 2. Voy a hacer énfasis, voy a dar una introducción, una reseña de lo que es el capítulo 2. Voy a detenerme en el versículo 15, y en el versículo 15 es el que realmente el texto que vamos a tomar para que podamos hablar de la enseñanza que traemos. Ese va a ser nuestro texto clave, el versículo 15. Vamos a leer únicamente el versículo 15, nos ponemos en nuestros pies y vamos a leerlo. Si nos damos cuenta, ahí nos va a dar instrucción Pablo a través de la carta que escribe Timoteo, cómo debemos hacer nosotros como buenos cristianos. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Señor Jesús, en esta tarde te damos la gloria y te damos la honra. Gracias porque nos permites estar aquí, porque has puesto todos los medios, todas las formas para que pudiéramos estar. Inclusive has puesto en nuestro corazón el deseo de estar. Gracias porque eres bueno con nosotros, eres generoso, nos has guardado, nos has librado de muchas cosas que a veces ni nos damos cuenta que pudieron pasar o han pasado, Señor. Ahora prepara nuestro corazón a tu palabra y pido y ruego a través del Espíritu que me ilumines, que me ayudes, que seas tú hablando al corazón de la iglesia, a mi corazón. Yo solamente instrumento tuyo, Señor, y que salgamos fortalecidos, enseñados, entendidos, para aplicar lo que aprendemos fuera de estas paredes. Gracias te damos por ello. Ayúdanos, en tus manos pongo esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Ocúpese lugares, mis hermanos. El versículo clave es el 15, pero vamos a dar una reseña para tener un mejor entendimiento por qué llegamos a ese versículo 15. ¿Cómo dice? Ayúdame, ¿cómo dice el encabezado del capítulo 2? ¿Cómo dice ahí en tu Biblia? Un buen soldado de Jesucristo. ¿Usted sabe lo que es ser un soldado o tiene idea de lo que hacen los soldados? Un soldado siempre está a las órdenes de su superior, de sus jefes. Un soldado está para dar órdenes o para recibir órdenes. Para recibir órdenes. Y aparte de recibir órdenes, tiene que cumplir con esas órdenes, les guste o no le guste. Y aquí dice, un buen soldado de Jesucristo, y empieza diciendo, esta carta le escribe Pablo a el joven pastor Timoteo. Se le escribe a un pastor, pero es una enseñanza que nosotros que estamos, para cualquiera que enseña la Biblia, cualquiera que estudia la Biblia, nos sirva mucho. Y Pablo le escribe, inspirado por el Espíritu Santo, a Timoteo, el joven pastor Timoteo, que probablemente ahí habla de joven, pero probablemente tuviera unos 40 años. Sí, pero era joven. Y le dice, se refiere a él, tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Él le dice, esfuérzate en la gracia, ¿sí? Dios, pero a veces nosotros queremos esforzarnos para muchas cosas, pero en nuestras fuerzas, pero a veces hacemos a un lado lo que Dios hace. Dios nos da el recurso.
de sus fuerzas. Este recurso está disponible para nosotros, para que podamos hacer muchas cosas en el nombre de nuestro Señor. Y no lo busques, pero te voy a decir dónde nos puede decir, nos habla de eso. Efesios 6:10, Isaías 40, 29, 31. Esa gracia la definimos aquí como una ayuda divina del Señor para que nosotros podamos hacer grandes cosas en la obra del Señor. El versículo 2, brevemente voy a ser muy breve, hasta llegar al 15. El versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Le dio el ministerio a Timoteo, le dice: ¿sabes qué? Lo que has oído de mí, encarga, no lo guardes, encarga, enseña a otros. Es importante que los que predicamos, los pastores, los líderes, enseñen a otros. No lo dijo guárdalo, sino enseña a otros. Es algo que Pablo le está diciendo a hombres que sean idóneos. No busques hombres que sean populares. No busques hombres que sean fuertes, perfectos. No busques hombres guapos, apuestos, sino hombres fieles, que tomen las enseñanzas apostólicas y hombres que transmitan a otros esas enseñanzas, pero también que sean fieles a Dios. Fieles a Dios. Es lo que le está diciendo Jesucristo. ¿Sabes qué? Lo que has oído de mí, enséñalo. Enséñalo. Mis hermanos, tenemos que enseñar lo poco que usted sabe, enséñelo a otros. Eso es algo que tenemos que hacer como cristianos, como un buen soldado, como alguien que está adiestrando a alguien. Ven, te voy a enseñar cómo se debe de usarse el fusil, la arma y todo. No se quedan solamente con el conocimiento de un buen soldado, sino enseña, para que participemos de esa gracia, ¿sí? Luego dice el 3, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Mi pregunta es: ¿un soldado sufrirá penalidades cuando está en batalla? Y la respuesta es sí. ¿Vas a ver si va a comer o no va a comer? No sabe. ¿Va a tener comodidad? No lo creo. Cuando anda en batalla. Y ahí Pablo no le está sugiriendo, sino que lleva a una especie de un sentido de requisito. Sufre penalidades como un buen soldado. Debe de tomar la actitud de un soldado. Es lo que le está enseñando a Timoteo, pero es lo que nos enseña también a nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y luego dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, el versículo 4. ¿Sí? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado debe de renunciar a todo lo que se interpone en su camino. Un buen soldado debe de hacer eso para cumplir bien las órdenes de la causa por la cual él está peleando. Y a veces debe de renunciar no solamente a cosas malas, ahí a todo lo que el mundo ofrece, sino también a cosas buenas. Mi pregunta es: ¿un soldado lleva a la guerra a sus hijos y a su familia para que estén a un lado de él? ¿Sus hijos y su esposa es una mala influencia o serán malas personas para él? La respuesta es no. Pero un soldado a veces tiene que renunciar a algunas cosas con tal de cumplir con la causa del Señor Jesucristo. Y nosotros a veces nos encerramos en darle prioridad a otras cosas que a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme decirles una cosa, y espero que Heriberto no se moleste, porque ahora pasó algo, pero sirven para ejemplificar las cosas. Él me dice: ¿qué crees? Que se me olvidó, pastor, se me olvidó mi celular en la iglesia. ¿Y qué hiciste? Pues vi y cómo le hacía, quién tenía llaves, y fui y ocupé mi espacio, mi tiempo, y fui por mi celular y aquí lo tengo. Y mi pregunta fue: ¿y si hubiera sido tu Biblia, hubieras regresado? Y la respuesta es la que yo también diría, casi te lo puedo asegurar: no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que dependemos de lo que hay en ese celular. Y la espada que tenemos que tener, ¿dónde la dejamos? No queremos depender de esa espada nosotros, no queremos depender de esa arma, pero agarro otra. Pero no es lo mismo. Tú tienes tu espada, tú tienes tu Biblia. No quiero decir con esto que nosotros amemos nuestra Biblia, pero sí, ¿recuerdan cuando David iba a enfrentar a Goliat?
¿Quién lo vistió? Con todo su armamento. Saúl, y que dijo, no, ¿sabes qué? Esto no, tus armas no, déjame las mías. Y peleó con sus armas. Yo les pregunto, debemos de dejar muchas cosas y a veces dejamos lo bueno por lo más bueno. Un buen soldado, hay veces que tiene que hacer pausa e ir al frente. Y a veces tiene que dejar cosas buenas y tiene que dejar cosas que no son muy buenas, que están en el mundo y que el mundo ofrece. El mundo te va a ofrecer todo lo que al hombre le gusta y le agrada. Y caemos, y por eso hay consecuencias. Nada más estoy haciendo una remembranza, Y dice así, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un atleta no puede modificar, por eso hace la ilustración Pablo aquí. Un atleta no puede modificar, ¿sí? O inventar las reglas para competir a su antojo. Él no puede, no es posible caer en ese error, pero muchos de nosotros queremos reinventar nuestras reglas para llevar nuestra vida cristiana. Decía un hermano aquí el otro día que alguien preguntaba, ¿vamos a ir a la iglesia el domingo? Tus hijos le preguntaron, ¿vamos a ir a la iglesia el domingo? Y dice, y él contestó sí. Y cuando alguien te pregunta así, es que algo anda mal, porque ya deben de saber que deben de estar el día domingo. No hemos enseñado. No hemos enseñado. Un atleta no pone las reglas, sino un atleta participa. Y aparte de participar, él debe de seguir todas las reglas que se le indican. Los gimnastas tienes tanto tiempo y no te puedes salir del cuadro. Y lo califican. El atleta debe de correr y ¿será premiado si no llegó a la meta? Mis hermanos, seremos premiados si no perseveramos en la gracia de Dios. Eso es lo que hace. Pablo hace unas ilustraciones y luego dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Wow, un labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Para poder cosechar debe de sembrar. Y cuesta trabajo el sembrar, el tener cuidado, el permanecer, el prevalecer, el tener paciencia, Nosotros debemos de sembrar y tener paciencia, pero tenemos que hacerlo con esfuerzo, tenemos que hacerlo. ¿O a poco el que siembra pone la semilla y ya crece? Al otro día ya va por el fruto. No, Pablo está diciendo, como buen soldado debes de perseverar, debes de tener paciencia, debes de esperar. ¿Sí? Luego dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Wow. Considera, Pablo, lo que estoy diciendo. ¿Qué es esto? Que el soldado, que el atleta, ¿sí? que el labrador deben de tener paciencia para cumplir lo que se han encomendado para su causa. El atleta no le pueden dar un premio si no concluye su carrera. El labrador no puede recibir frutos si no ha labrado bien y ha permanecido cuidando. Y el soldado no puede decir que ganó una victoria, se abandona a media pelea la batalla. Tenemos que ser, como Pablo dice, hasta el final. Perseverar. Perseverar es aguantar, cargar, estar ahí. Pero tenemos que sembrar en nuestro esposo, nuestra esposa, en nuestros hijos, la enseñanza. Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. El entendimiento es importantísimo. Si todos entendiéramos la gracia de Dios, el sacrificio que Él hizo por darnos vida y vida eterna a nosotros. Cuando se dice, vamos a participar de la cena del Señor, deberíamos que estar generalmente aquí, hacer lo posible por estar, por decirle, Señor, yo quiero participar porque reconozco lo que has hecho y sé de qué se trata esto. Eso tenemos que hacer.
Eso tenemos que hacer, mis hermanos. Luego dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, a mi palabra. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Wow, wow. Ahí Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Acuérdate que Jesucristo ya era mencionado desde antes los profetas y que Él resucitó. Eso es lo que da autenticidad a Jesús como Hijo de Dios. Linaje de David quiere decir que Jesús era 100% hombre. Resucitó quiere decir que era 100% divinidad, era Dios. Acuérdate quién es Jesucristo, hombre y Dios, porque por ahí muchos diciendo que Jesús no era Dios. Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Y a los ángeles digo, ahí en Hebreos 1, y tu trono, oh Dios, se refiere a Jesús. En una ocasión me llegaron los testigos a decir, no quiero a veces ya mencionar, no, pero que no era, Jesús no era Dios. Y cuando lo llevo eso, a ese pasaje, ellos no lo cambiaron. Y le digo, ¿a quién se refiere ahí? A Jesús. Y le dice, oh, y del Hijo digo, así dice, a sus ángeles, y tu trono, oh Dios. Wow, Jesús es Dios. Amén. Dios es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Tres en una persona. Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, el que dio su vida por nosotros, y Espíritu Santo Consolador, el que nuestro guía. Por eso le estaba diciendo otro, recuerda que Jesús es del linaje de David, es hombre, pero resucitó, nadie lo había hecho, porque Él es Dios, es hombre y es Dios 100%, ¿sí? Y luego dice el 9, en el cual sufre penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Wow, wow. Pablo estaba teniendo una vida no de glamour ni de comodidad cuando él predicaba el evangelio, sino que él marca un sufrimiento que había en él. En Pablo había un sufrimiento y dice, y por tanto todo lo soporto, el versículo 10, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo decía, ¿saben qué? Yo soporto todo, y yo probablemente podía haber dicho, lo soporta por Dios, pero él dice, no, lo soporto, todas las cosas por amor a ustedes, porque a través de eso el Señor se da cuenta de que soy confiable en el amor que tengo por Él. A través de lo que yo hago por ustedes, estoy demostrando a Dios que lo amo a Él. ¿Cuál es el segundo grande mandamiento de la ley de Dios? ¿Llamarás? ¿Como a quién? ¿Amamos a nuestro prójimo? Distamos mucho de amar a nuestro prójimo. Tenemos que ser entendidos en la palabra de Dios. Tenemos que ser entendidos en la palabra de Dios. Y luego me voy al 14, lo que sigue no es difícil de entender. Me voy al 14, dice, recuérdales esto. ¿Qué les va a recordar Pablo? Pues todo lo que había hablado, quién era Jesús, lo que había hecho Jesús. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan. Recuérdale los puntos esenciales del evangelio. La iglesia debe de defender la verdad, pero no debe de convertirla en una sociedad de debates, ¿sí? Dice que debemos centrarnos en el mensaje de Dios y no en la opinión humana, para que muchos que oyen no se pierdan. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ahora sí entramos en materia. Viendo todo esto, entramos en materia. Dice el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Aquí Pablo da haciendo analogía de un obrero, ¿sí? Y dice, procura
con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué estaba diciendo? Que ese procura viene de una palabra griega que significa esfuérzate por tratar de conseguir algo. ¿Y cómo vas a esforzarte para conseguir algo? ¿Sí? Y es con diligencia. Y diligencia es la disposición de resolver con rapidez y con interés algo. Y eso es lo que nos desafía este versículo. Nos dice que nosotros debemos esforzarnos con rapidez, poniendo el interés para las cosas que son importantes para la vida del cristiano. Es lo que dice ahí. Y vamos a ver, aquí voy a hablar de algunos desafíos y vamos a ver el primer desafío que yo les menciono así, que le dice Pablo al pastor Timoteo. Le dice, el primer desafío sería vivir una vida cristiana verdadera y no de apariencia. La meta de Timoteo no era presentarse a sí mismo aprobado por la gente. Él no iba a considerar su trabajo como pastor como en un concurso de popularidad, sino él debería más bien considerarse ser aprobado en ese llamado de Dios para él. Mucha gente quiere ser aprobada por los hombres, pero se olvida de ser aprobado por Dios. A veces yo he ido a iglesias pequeñitas, más pequeñitas, y yo digo, wow, qué mensaje de este pastor. Y he escuchado predicaciones, he oído predicaciones en iglesias muy grandes, mega iglesias, y digo, wow, el pastor como que no sé, como que se quería lucir él. ¿Qué es esto? Que nosotros no debemos ser aprobados por la gente. Sí tenemos que dar testimonio, pero en el sentido que estoy hablando debemos ser aprobados por Dios. Señor, está bien lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy enseñando. Señor, está bien cómo estoy actuando, trabajando. No es lo que diga la gente, es lo que diga Dios. La palabra aprobados viene de una palabra, la palabra original griega que dice, se pronuncia dokinos. ¿Sí? Es una palabra que era normalmente usada en el ámbito financiero para referirse a las monedas que eran probadas, para confirmar si eran genuinas. Es lo que está diciendo aquí. ¿Sabes qué? Tú tienes que ser aprobado a través de unas pruebas, de que recitas unas pruebas para ver si verdaderamente eres genuino hijo de Dios, genuino soldado de Jesucristo, genuino cristiano. Y para eso tenemos que tener una fe verdadera, una fe verdadera. Mira, vamos a 2 Timoteo 1:5, ¿qué dice? Es lo que le pedía Pablo. Segunda carta de Timoteo 1:5, dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. En Timoteo había una fe y la respuesta es sí. Fingida y es no. Nuestra fe no debe de ser fingida. ¿Por qué? Porque una fe fingida no produce cambios en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir. Seguimos siendo ese viejo hombre, viciado con todo lo que el mundo ofrece. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que pedirle que Él nos dé esa fe que no sea fingida, que transforme nuestros corazones, que transforme nuestra manera de vivir, que nos despojemos de ese viejo hombre que está arropado con todos los vicios del mundo, orgullo, hipocresía, por decir los más pequeños. Una fe no fingida. Cuando no entendemos el para qué o por qué somos cristianos, es probablemente porque tengamos una fe fingida, que creemos que lo único por lo que somos cristianos y basta es ir al servicio los domingos a la iglesia. Si usted está pensando así, déjeme decirle que no tiene una fe genuina, porque cuando tenemos una fe genuina, buscamos, dependemos, queremos estar en las cosas de Dios. Cuando no hay una fe genuina, no hay un arrepentimiento genuino. Nos arrepentimos por las consecuencias, pero no nos arrepentimos por el acto. Y si no hay un arrepentimiento genuino, estamos en tendencia a volver a hacer aquello
que trajo consecuencias. Cristo te lleva a ese arrepentimiento. Cuando tú le buscas, tú le pides, Él te lleva a ese arrepentimiento. Tenemos que ser aprobados. ¿De qué manera? Dios va a aprobar nuestra fe. Dios nos va a ver cómo estamos en esa fe. Y tenemos que tener un amor verdadero, como dice Romanos 12:9. ¿Sí puede poner Romanos 12:9? El amor sea ¿sin qué? Sin fingimiento. ¿Podemos fingir que amamos? La respuesta es sí. ¿Debemos amar fingiendo? La respuesta es no. La respuesta es no. Nosotros no debemos fingir amar a los demás. Tenemos que amar a los demás. Tenemos que hablarles de la palabra con amor. Decirles que Dios es amor, y ese amor es ahí en ese pasaje, en el griego amor, es un amor ágape, un amor sacrificial, un amor de entrega, de lucha, de dar sin esperar nada a cambio. Ese amor tenemos que mostrarlo. Un buen soldado da su vida por sus compatriotas que están luchando. Otro desafío es ser un buen obrero en el reino de Dios. La palabra obrero viene de la palabra griega ergates, que significa hacedor, trabajador, obrero. El Señor nos llama a ser obreros, trabajador. Yo cuando oí una palabra fuerte, se las voy a decir, no me gusta la palabra, pero se las voy a decir para que ustedes me puedan entender un poquito. El Señor nos llama a dejar de ser habladores. Sí, dije habladores, y convertirnos en hacedores. Ya dejemos el quisiera, sería bueno, me gustaría, lo intentaré, cambiarlo por voy a ir, hagámoslo, vamos. ¿Cuántos somos solamente oidores de la palabra y no hacedores? ¿Cuántos decimos, y les voy a poner un ejemplo, decimos, tenemos que amar a nuestros ancianos? ¿Los tenemos que amar? La respuesta es que, ¿tiene que amar a los ancianos? La respuesta es sí. ¿Verdad que sí? Hermano, no se quede callado. Pastores, que usted ahorita nos va a aventar un pedradón. La respuesta es sí. ¿Tenemos que amar a los ancianos? La respuesta es sí. Bueno, ¿tenemos que amar a nuestro prójimo? Sí. Ahí parte. ¿Tenemos que amar a los ancianos? Sí. Y le mostramos su amor cuando decimos, vamos a mostrarle nuestro amor, a ese amor a los ancianos. Y la respuesta que llega a la mayoría de la iglesia, ¿será así? ¿No fingiremos un amor? ¿No estaremos fingiendo ese amor? Pastor, es que tú no sabes todas las cosas que tengo que hacer. Yo no las sé, pero Dios sí sabe. Y Dios sabe que si tú ordenas tu vida y das prioridad a lo que es prioritario, Dios te va a ayudar para que tú lo puedas hacer. Como lo decía ahorita, qué importante es ir por el celular, porque yo lo hubiera hecho. Pero no es tan importante ir por la Biblia si se te olvidó en algún lugar, ¿verdad? Eso no es importante. Hermanos, debemos dejar de ser. Yo lo leía y es una palabra que no me gusta, pero la digo para que tú despiertes reflexiones. Dejemos de ser habladores y convirtámonos en hacedores de la palabra. Es lo que le decía. ¿Sabes qué, Timoteo? Tú debes de ser un hacedor de la palabra, un obrero de la palabra, uno que diga, vamos, hagamos. Yo sé y entiendo que mucha gente no puede ir verdaderamente porque hay cosas que no puede dejar verdaderamente, pero eso no es toda la vida ni siempre. Y aquí para que pareciera que es un calificativo que no podemos nunca para las cosas de Dios. Y decimos que amamos. ¿Cuál es el segundo más grande mandamiento de la ley de Dios? Amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Y realmente no amamos a nuestro prójimo. Tenemos que empezar a amar. Cuando haya una necesidad en el prójimo, tenemos que estar con ellos. Necesitamos sangre para una hermana. ¿Cuántos piden? 2 donadores. No, aquí en la iglesia vemos como 50 caballeros que podemos ir. Hermano, ¿cuántos llegaron? Ninguno.
Ninguno. Wow. ¿Somos oidores o somos hacedores? Es lo que le está diciendo. Aprende, Timoteo, aprende a ser un buen soldado. Y es lo que nos dice a nosotros: aprendan a ser unos buenos cristianos. Realmente que lo que hagan, porque mira, lo que ven nuestros hijos en nosotros es lo que van a hacer. Ellos ven que no es tan importante estar los domingos y es lo que van a hacer. Ellos saben que no es tan importante estar en la oración y lo van a hacer. Ellos saben que no es tan importante salir a evangelizar, a ver los ancianos, y lo van a hacer. Pero cuando ven que es importante para nosotros, ellos van a crear un hábito y van a saber que es importante. Pero necesitamos despertar nosotros. Y yo no te quiero de verdad decir que lo hagas, que sea Dios que lo ponga en tu corazón, que seas un verdadero cristiano, un genuino cristiano. Hay cosas que sí a veces no se pueden hacer. Pastor, ¿y por qué usted no fue a donar? Podría decir alguien por ahí: usted sabe en la condición en la cual yo me encuentro físicamente y no puedo donar, soy incapacitado para donar. Si no, aquí me hubiera visto todas las veces que fuera necesario. Entonces, a veces fingimos el amor o no lo fingimos. A veces la palabra nos exhorta y es dura, pero es para que aprendamos a amarnos, para que aprendamos a relacionarnos, a estar bien, a tener una fe no fingida, a aumentar nuestra fe en algo que es Cristo Jesús. Es lo que le estaba diciendo Pablo. Tenemos que, pones 1 Corintios 4:20, primera carta a los Corintios 4:20, tenemos que aprender y comprender que del reino de los cielos necesita acción, no solo palabras, sino acción, porque el reino de los cielos no consiste en ¿qué? En palabras, sino en poder. Pero yo no tengo poder, pero Cristo te da ese poder a través del Espíritu Santo. Él te va a decir: sí, ve, haz, yo estoy contigo, no temas ni desmaye. Pero es que tengo esto y esto. No te preocupes, Dios te va a dar el poder, el conocimiento para que tú puedas hacer las cosas. Dios lo va a hacer. Tenemos que hacer un buen soldado. A un buen soldado se le dan las órdenes y las debe de cumplir al pie de la letra, le parezca o no le parezca. Y debe de dejar todo, cosas buenas, muy buenas, y cosas malas, muy malas. Y debe de perseverar como ese labrador, cuidando, siendo paciente. Debe de cuidar. Y no solamente tenemos que ser obreros, sino obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Es decir, que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, con alegría, no como una obligación. Hacer las cosas de Dios por la alegría, no como obligación, hermano, que salga de tu corazón, y de tu mente. El decir: voy a hacer esto. No necesito hacerlo, pero lo quiero hacer para la gloria de Dios, con agradecimiento, no con interés, ganando almas y predicando el Evangelio con nuestro propio testimonio de vida. Nosotros somos un testimonio de vida, Me impactó de verdad, y se lo dije a mi esposa el día de ayer, y en otros días también. Llega donde trabajamos y llega una señora y la saluda con un énfasis, la abraza y le da mucho gusto verla. Pero me llamó la atención que no es la primera vez que le agarró la mano, se la estrechó fuerte y le dijo: gracias, me dio gusto verte. Hasta luego, maestra. Nos vemos, maestra. Y yo le pregunto a mi esposa: ¿por qué te dice así? Y dice: porque yo cuando era joven, yo ayudaba a las personas mayores que no sabían escribir y leer. Y por eso a veces vienen algunas personas y me dicen: maestra. ¿Por qué? Porque el testimonio se queda ahí grabado. Imagínate que tu hijo te diga: gracias, papá, por ser hijos de Dios, por ser un hijo de Dios, porque tu testimonio habla de quién eres tú.
Y entonces las cosas cambian. Tenemos que ser testimonio para la gente. O sea, tenemos que hacer las cosas que no nos avergüencen. ¿De cuántas cosas nosotros nos podemos avergonzar? De muchas. Pero tenemos que enderezar el camino. Tenemos que corregir a través de lo que dice Dios y tenemos que empezar a hacer las cosas bien, porque un día en nosotros, y no lo pongan ni lo busquen, 2 Corintios 5:10 nos dice que un día vamos a compadecer. Un día, y lo repito, vamos a compadecer delante de Dios en el tribunal de Cristo y Él te va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Te acuerdas que le dijiste al pastor que no ibas con los ancianos ni a los hospitales porque tenías cosas que hacer? ¿Y no te recuerdas que te estabas viendo el partido de fútbol? ¿Y no recuerdas que estabas descansando? A él lo pudiste engañar, pero a mí no me engañas. Dice que amabas a tus hermanos. ¿Y no recuerdas que viste a uno desnudo y no lo cobijaste? Hermano, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios a la medida de lo posible, y lo imposible pedirle a Dios que nos ayude para que lo podamos hacer a través de la ayuda divina que Él nos da, de su gracia y de su amor, para que podamos fortalecernos y podamos caminar como hijos de Dios. Lo que tus hijos vean en ti, varones principalmente, yo una vez lo dije, va a ser la huella digital que dejes en ellos. No te preguntes por qué al rato digas, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque te estoy diciendo por qué. Y tercer desafío, conocer más la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que volvamos al 2:15, dice que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Y ese que usa bien quiere decir que hace un corte derecho, un trazo derecho, que no hay ni para un lado ni por otro, sino es correctamente derecho. Y en este caso es dividir correctamente el mensaje divino de Dios. Pero pregunta, ¿cómo vamos a usar algo bien o hacerlo bien si no lo conocemos? Yo mismo a veces me he dicho, me he cuestionado, porque a veces decimos, mi hijo que es pequeño, mi nieto, sabe más el celular que yo, sabe más la computadora que yo. Tienes tu carro y tiene muchas funciones y no las conoces todas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener conocimiento, saber cómo se usa, pero a veces somos flojos, no queremos meternos en ese conocimiento, en saber cómo se usa, cómo trazar algo. Tenemos que tener conocimiento, cómo podemos usar algo, tenemos que conocerlo. Hay equipos tecnológicos que necesitan muchas aplicaciones, pero son muy útiles, pero no las tenemos porque no lo conocemos. Metafóricamente se usa para realizar cualquier trabajo con cuidado y precisión. Hay muchas formas de hacer un exégesis, un estudio de la palabra, pero a veces se puede hacer retorcidas con palabras que no son rectas ni correctas. Pero el obrero de Dios, los que predican, el pastor, los que enseñan, los líderes, deben de hablar, de ser obreros aprobados para hablar la verdad, no distorsionada, no adulterada, no mutilada, ni cambiada, sino manejar la palabra de Dios con precisión, con mucha precisión. Como dice ahí, se usa con un corte derecho, que no vaya ni a un lado ni a otro lado. La palabra de Dios es la única fuente, mis hermanos, definitiva de sabiduría, conocimiento, comprensión de las verdades supremas. Es la verdad misma. Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. En la palabra de Dios
Vamos a encontrar palabras de poder, de consuelo, de ánimo, de salvación, de alimento para todo el día, para hombres, para mujeres, para niños, consejos para matrimonios, consejos para finanzas. Pero debemos, ¿por qué no la apropiamos y por qué no la hacemos nuestra? Porque no la conocemos. Por ahí vas a encontrar todo, vas a encontrar todo. A veces me preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios? A veces me han preguntado. Y yo les digo, la voluntad de Dios ya está expresa aquí. Léela y vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero necesitamos leerla, conocerla. Yo veo jóvenes, jovencitas, matrimonios jóvenes, que de verdad me da mucho gusto porque se meten en las cosas de Dios y tienen mucho conocimiento en muchas cosas. Pues es hermoso que ellos vayan y que transmitan la palabra de Dios y que enseñen y que crean y que sepan que van a encontrar consuelo y sabiduría, dirección y todo. Pero tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla, alimentarnos día con día de ella, estudiarla, porque la vamos a necesitar para todos los días de nuestra vida. La palabra de verdad, o sea, una palabra segura, una palabra confiable, una palabra verdadera. Yo soy el camino, la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y cómo conozco la verdad? Conociendo a Cristo. ¿Y qué va a pasar con esa verdad? Que cuando tú la conoces, te hace libre. Cuando yo conozco la palabra de Dios y conozco a Jesucristo, ¿ya no tengo problemas? No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que Él te ayuda. Él te ayuda en tus problemas, te da la sabiduría, te da el conocimiento y te sostiene para que tú puedas pasar esas pruebas. Aquí tenemos mucha gente que pasa por pruebas, pero sabemos que Cristo nos sostiene y está con nosotros para poder soportar y pasar la prueba. Pablo le dice a Timoteo como fiel pastor que debe usar bien la palabra de Dios. Esto quiere decir que tenía que saber la palabra de Dios, tenía que saber lo que la palabra decía y lo que la palabra no dice. Cómo debe de ser entendida la palabra y cómo no debe de ser entendida la palabra. Porque hay muchas personas que piensan que cada uno le da la interpretación que quiere a la palabra de Dios. Y eso es un error. Ese es un error. Voy a hacerles una ilustración pequeña. Las espadas fueron diseñadas para cortar, penetrar, herir y matar. Y la palabra de Dios es para penetrar el corazón de los hombres y eliminar sus pecados. Charles Spurgeon dice: la palabra de Dios no fue encomendada a los ministros de Dios para entretener a los hombres con su brillo, ni para encantarlos con las joyas de su empuñadura, sino para conquistar sus almas para Jesús. No es para entretener a los hombres, no es para que uno sea popular, no es para que uno sea aprobado por la gente, sino que sea uno aprobado por Dios. Que diga: buen siervo, fiel. Wow, que un día Dios nos diga cuando estemos en el juicio del trono blanco. La palabra debe ser una palabra recta, una palabra bien trazada. ¿Qué significa esto? Que existe la posibilidad de usar mal la palabra de Dios, y la verdad es sí existe la probabilidad de que la palabra de Dios sea mal aplicada. Por ejemplo, yo lo he dicho, un ejemplo, a veces nosotros usamos este versículo, y no quiero decir con esto que esté mal. A veces vamos con la gente y le decimos: ¿sabes qué? Dios te ama y Dios está esperando tu corazón. La palabra de Dios dice que Él está a la puerta llamando, que si uno abre su corazón, Él entrará y cenará con Él y estará con Él. Y déjame decirte, esta palabra no es para aquellos que son incrédulos. Esta palabra fue escrita para aquellos que eran creyentes. Lo vimos en ese mensaje a la iglesia de Apocalipsis, a las iglesias en el Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré y estaré con él. ¿Se acuerdan qué estaba haciendo esa iglesia? Se andaban perdiendo, andaban haciendo otras cosas que no debían. Entonces el Señor: vengan, vuelvan, dejen entrar. Otra mala interpretación que nosotros damos, o sea que sí se puede trazar la palabra de Dios como no debe de ser.
Dice Mateo 7:1, no juzgues para que no seas juzgado. Y uno dicen, ya ves, no podemos juzgar a nadie. No, esto no es así. Esto no es así. No prohíbe juzgar la vida de alguien más, pero sí prohíbe hacerlo injustamente, hipócritamente y llevar una vida con actitud crítica. Crítica. Me decía un hermano platicando de una iglesia retirada, me decía, no sé qué voy a hacer, ya no me siento cómodo, me enojo con el pastor, veo que todo hace mal, no sé qué hacer. Le digo, ¿qué hacer? Pues órale a Dios, y si tú ya te sientes mal, te sientes incómodo, pues ya no estés juzgando. Órale a Dios, pídele a Dios, y si ya no estás cómodo ahí, pues pídele que te ponga en un lugar que donde tú puedas estar más tranquilo. Y me dice, es que a mí me gusta servir, me gusta predicar, me gusta hacer. Le digo, sí, pero donde llegues no vas a servirlo luego, ni vas a hacer, ni vas a predicar. ¿Por quién quieres ser aprobado? ¿Por Dios o por el hombre? Entonces eso es lo que Timoteo le está enseñando. Pablo a Timoteo. Y lo que Pablo nos enseña a través de esa carta a Timoteo, que nosotros debemos ser, ¿qué? Un obrero aprobado por Dios, que no tenga de qué avergonzarse, que use bien la palabra de Dios. ¿Cómo estamos usando la palabra de Dios? ¿Cómo lo usamos con nuestros hijos? Padres, pasamos un tiempo con nuestros hijos en casa leyendo la palabra de Dios. Ya no digo mucho, a ver, levante la mano, quien pase una hora con sus hijos cada noche leyendo la palabra de Dios. Una hora no es mucho. Media hora, 15 minutos, 5 minutos, hermano. Te das cuenta que estamos mal, mis hermanos. Hay que reconocerlos. Hay que reconocer que estamos mal. ¿De dónde van a aprender los que vienen? Hablamos hace 15 días de la influencia de los padres hasta los nietos. ¿Se acuerdan que hablamos? ¿Cómo vamos a influir en nuestros hijos y en nuestros nietos si no nos ven haciendo lo que debemos de hacer? Timoteo para Pablo era como su hijo. ¿Y por quién fue influenciado Timoteo? ¿Por su mamá y por quién más? Por su abuela. ¿Por quién van a ser influenciados o deben de ser influenciados nuestros hijos y nuestros nietos? Por su papá y por sus abuelos. Es una exhortación a que debemos ser como soldados. Hijos, vengan para acá, vamos a leer. Papá, no tengo tiempo. Pues, ¿sabes qué? Tenemos que darle tiempo porque esto es valioso, porque esto te va a ayudar para lo que tú estás haciendo. 5 o 10 minutos, vamos a leer. Vamos a leer la Biblia, el devocional, leemos y le pedimos a Dios su dirección. Ser hacedores de la palabra, ser soldados de la milicia de Cristo, ser atletas que corran hasta el final, que sepan las reglas, ser labradores que con paciencia trabajen arduamente y esperen los frutos y no se desesperen. Solamente de esa manera vamos a ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, y vamos a dejar semilla. Yo decía así, vamos a dejar nuestra huella en ellos. Hermanos, tenemos que despertar de ese letargo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que están a nuestro alrededor, al esposo o a la esposa, a ser genuinos en nuestra fe, a amarnos genuinamente. Amarnos genuinamente. Esposo, esposa, ¿cómo está nuestra relación con esposo, esposa? ¿Realmente nos respetamos? ¿Realmente nos amamos como dice la palabra de Dios? ¿Realmente lo estamos haciendo? Debe de haber un arrepentimiento en nuestro corazón.
y en nuestra mente. La única manera en que nosotros podamos transformar nuestra mente y cambiar nuestra mente, la mente de Cristo, es a través del conocimiento de la palabra, a través de la exposición de la palabra, a través de la búsqueda de la palabra y a través del Espíritu Santo. Con esa palabra es como viene y empieza a transformar nuestra persona, nuestro ser. No hay más. Y si tú dices, yo no conozco, pero quiero conocer, busca de Dios y Él va a transformar tu vida. Aquí vemos muchas personas que hacíamos cosas muy malas antes de conocer a Cristo y que hemos dejado de hacerlas, no porque seamos ahora muy buenos, sino porque Dios, que es el bueno, ha puesto en nuestro corazón que hagamos cosas buenas. Somos salvos por gracia, no por buenas obras, pero sí hacemos las buenas obras en agradecimiento a aquel que nos salvó por su gracia. Seamos buenos soldados. Inclina tu rostro. Vamos a pedirle perdón a Dios. Señor Jesús, en esta tarde te pedimos perdón. Reconocemos quién eres tú y que reconocemos el sacrificio que has hecho. Te pido perdón por las cosas que hemos dejado de hacer. Te pido perdón por dejar solamente el ser oidores y no hacedores de tu palabra. Enséñanos a dejar ese legado en nuestros hijos, en nuestros nietos, y que vaya, Señor, siguiendo hasta las generaciones que tú permitas. Pon en nuestro corazón un arrepentimiento genuino y verdadero, Señor. Ponlo, no permitas que el enemigo ponga en nuestra mente que no es cierto, que no es verdad, que yo estoy bien o uno está bien. No, Señor, no permitas que el enemigo seamos engañados como esa serpiente engañó a Eva. No permitas que seamos engañados y que pensemos que el cristianismo que estamos viviendo es el que dice la Biblia, es el que nos va a salvar. Abre nuestro entendimiento, danos de tu sabiduría a través del Espíritu y enséñanos a ser esos soldados que militen, Señor, en tu cuerpo, Señor. Esos soldados que estemos dispuestos, Señor, a dar la pelea, la batalla, sin importar nada, solamente la causa por la cual vamos. Y en este caso eres tú, mi Cristo Jesús. Señor, perdónanos y perdóname a mí, Señor, porque cuando yo estoy preparando estos temas, Señor, soy el primero que digo, Señor, perdóname porque muchas de estas cosas las hemos dejado de hacer. Y aviva en nosotros ese don, Señor, de quererte buscar, de quererte agradar en todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, Señor, en ser aprobados por ti, no por la gente. No es importante lo que diga la gente, ni aun lo que diga mi esposa, mis hijos de mí, sino lo que tú digas de mí. ¿Y cómo sé lo que tú dices de mí? Es a través del conocimiento de tu palabra. Es a través de ella que yo puedo decir, Señor, te estoy agradando. Pero si no la conozco, Señor, si no la vivo, no solamente conocerla, entenderla, sino vivirla realmente, nunca voy a entender, Señor, de qué se trata. Ayúdanos como obreros en tu mies, Señor. Ayúdanos a ser obreros aprobados para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.